yo hice una lectura del libro que voy a compartir con ustedes. Va a ser tal vez la posibilidad de dar algunas marcas o algunas pautas para abordar al libro, y también les voy a compartir las impresiones que yo tuve al leerlo. En principio, se trata de un libro que tiene una característica muy determinada, que es un libro testimonial. Es un libro que recoge voces de determinados personajes, y cuando sucede así, el texto se convierte en una variedad de voces diversas, que en este caso tienen un hilo conductor, que es la relación con Villa Gesell. Pero además, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cada uno de los personajes va a hablar de su propia vida, de su propia profesión, del momento en que está viviendo cuando Romina los entrevistó. Pero, como decía, el hilo conductor es Villa Gesell, la experiencia en Villa Gesell. Y cuando sucede así, que hay tantas voces en juego, uno lo primero que se pregunta es cuál es el lugar del autor. ¿Qué lugar ocupa el autor en el texto? Porque está un poco, tal vez, reducido a las preguntas. Es una voz que está bastante corrida para dar lugar a las voces de todos los demás entrevistados. Y un poco haciendo un rastreo de la voz del autor, en este caso, hay algunas marcas que son muy explícitas. Por ejemplo, el título es un elemento a través del cual la autora dice algo significativo. Contame de Gesell es evidentemente una apelación directa al que está siendo entrevistado en un tono coloquial, informal, lo cual ya implica alguna cosa significativa respecto al tono que va a tener el libro. Estamos hablando de una relación personal, íntima, de confianza, con una cuestión de informalidad que es característica de Villa Gesell. O sea que entramos directamente en un terreno de lo coloquial, de lo amistoso, de lo familiar, casi diría. Y además es otro efecto colateral que produce el título, que es la identificación con el lector. La identificación del autor con el lector, porque a nosotros también nos van a contar, o sea, nos van a contar sobre Gesell. Y creo que es una buena elección el título que elegiste, porque produce todos estos efectos consciente o inconscientemente. Dentro de estas marcas explícitas está el prólogo, donde la autora, digamos, explica claramente lo que quiere del libro, lo que está proponiendo. Es un prólogo breve, pero que dice cosas muy puntuales y muy claras. Después están las introducciones. Ante cada entrevistado, la autora hace una breve introducción biográfica del personaje, que tiene también la virtud de ser sintética y muy breve, está muy bien lograda. Y junto con estas marcas explícitas hay otras menos explícitas, más, digamos, más sutiles, podríamos decir. Como por ejemplo, la foto de los padres, un elemento que aparece en las primeras páginas, en una página completa. Bueno, es una marca de autor también, ahí la presencia familiar, paterna fuerte, que se complementa al final con los créditos, cuando al final de la lista de agradecimientos aparece un agradecimiento también a la familia, a los padres. Otra de los aspectos en donde interviene el autor es, en este caso, el sistema de clasificación de los personajes. Hay 3 grupos de entrevistados. Está jerarquizado ese grupo, porque los más importantes están al principio, son bohemios, residentes y pioneros. Ese es el primer grupo, que va a dar el cuerpo más importante al libro. Hay un segundo grupo que son visitantes, que son testimonios de personajes más ocasionales en su relación con Villa Gesell. Y hay una tercera lista de testimonios más breve, que son ligeros de Villa Gesell, ¿no? Algo así más, de menos volumen. O sea, acá también la autora dispone del material de una manera jerárquica y está diciendo algo significativo, algo importante.
También está como una marca importante el título de las entrevistas, son todos títulos extraídos de frases textuales que cada uno dijo en algún momento, elige una frase para titular la entrevista, o sea que también se corre de ese lugar, salvo que elige lo más significativo, lo que te pareció más importante. Bueno, y también hay otra marca importante que quiero destacar, que es que los entrevistados están ordenados por orden alfabético, lo cual produce un efecto interesante, porque son entrevistas hechas entre 1995 y 2011, o sea que ella podría haber decidido hacer un ordenamiento cronológico, sin embargo, los pone por orden alfabético, lo cual produce un efecto muy claro de igualar a todos en el mismo plano, lo cual me pareció muy acertado. Es una decisión de darle menos importancia al aspecto contextual, al aspecto temporal, y más a lo esencial, que es lo que dijeron ellos, y lo que dijeron sobre Villa Gesell específicamente. Así que bueno, por ahí hay algunos aspectos que quería destacar de la presencia autoral en el libro. También en casi todas las entrevistas, sobre todo las más importantes, se produce una tensión entre lo que ellos dicen de Villa Gesell y lo que dicen de sí mismos. O sea, hay dos elementos que están en casi todas las entrevistas. Y acá digo tensión porque hay algunos personajes que hablan mucho de Villa Gesell, y hay otros personajes que hablan muy poco de Villa Gesell. Entonces, en unos predomina más la cuestión gesellina, en otros predomina más la cuestión personal, sobre todo cuando son artistas famosos. Por ejemplo, en el extremo opuesto de esta tensión está Darín, que dice directamente nunca fui a Villa Gesell, o sea, que habla mucho de su profesión, pero me pareció bien incluirlo porque, bueno, es como el extremo. Hay un tipo que no conoce Villa Gesell, que es Ricardo Darín, o sea, que nos deja ese testimonio. Que pudo haber mentido, porque es un actor, por ahí. Se le hizo el Pinamar, dice, por ahí lo censuraron. Y bueno, por otro lado, en el otro extremo está Sebastián Gesell o Trudy Gesell, que si no fueran gesselinas, no estarían incluidos en el libro. O sea que, yo creo que esto lo que produce en el libro es un doble interés. Nos interesa por las dos cosas. Por su aspecto gesselini, por el aspecto personal, porque hay actores, gente conocida, gente que cuenta anécdotas, etc. Entonces lo que yo vi en el libro es que se va armando una especie de tejido. Vos hablás en el prólogo de una imagen que te deja, que se construye con el libro. Es un tejido que va generando así una imagen de Villa Gesell, por ejemplo, que es lo que nos interesa, en donde hay una serie de cosas que se repiten en todos los entrevistados. Hay algunos tópicos que se repiten. Por ejemplo, cómo fue al principio Villa Gesell, la tranquilidad, la informalidad, la velocidad de los cambios, la imagen del fundador, cómo es Gesell ahora. Todos circulan más o menos por estos tópicos y van generando una imagen. En general coinciden casi todos, en algunos puntos, en otros no. Lo cual para los gesselinos y para los que quieren Gesell es una gran riqueza escuchar estas voces, porque compartimos la misma experiencia de haber vivido acá, algunos más tiempo, otros menos tiempo. Y también hay un elemento de sorpresa, que en mi caso, por ejemplo, habiendo transitado mucho la historia de la ciudad, la historia de los pioneros, conociendo desde chico el lugar, aparece siempre algún dato inesperado, alguna cosa que uno nunca escuchó. Por ejemplo, sabemos que en los primeros tiempos estaban los boliches como La Mosca Verde, Chaganaki, Copay, La Bota Rota. Por ejemplo, en este ítem habla Piero en un momento y menciona a El Castillo, un lugar que yo en mi vida había escuchado hablar del Castillo, posiblemente alguno que lo recuerde. En la Rotonda. Bueno, acá tenemos un hombre joven todavía, pero que es pionero. ¿Se prendió fuego? Por ahí, yo no sabía eso, pero un factor sorpresa, ¿no? Y él dice que en un lugar donde eran todos reyes, reinas, princesas, o sea, se disfrazaban todos. Por lo tanto, volviendo a esta cuestión de la construcción de un tejido, de una imagen, este aspecto de la cosa nos muestra una construcción colectiva. Esta es una imagen construida por montones de voces
de los cuales esta es una pequeña selección de millones de voces, ¿no? De miles de voces. Y que creo que tiene que ver, que esto es un aporte en este sentido de la memoria colectiva y la construcción colectiva, donde incluso la relación entre la ficción y la realidad pierde un poco los contornos, ¿no? Es decir, bueno, será cierto que Darín dijo eso, el castillo habrá existido, o sea, hay una cosa medio de borde, un poquito delirante, lo cual también habla de Villa Gesell con una de sus características de siempre. Y por otra parte hay algunos conectores de este entramado que son particulares. Por ejemplo, la música, tenemos a Barosela, a Morris, a La Peluca, completamente opuestos en distintas épocas. Tenemos el cine, por ejemplo, aparece Julieta Díaz y aparece Fernando Spinner, que está acá escuchando la charla. Julieta hizo, creo que una de sus primeras películas acá, trabajando en Bajamar, cuando era un adolescente, dirigida por Fernando. O sea que hay ahí un entramado. Contra eso de Fernando le dice que no era chico. Bueno, ahora lo va a sacar. Y después está la literatura también, el cine, Juan José Fusil y Sacomano. Uno escribió un cuento, el otro llegó al cine, los dos hablan de Gesell. La familia Gesell es otro punto de conexión. Así que bueno, este es más o menos el panorama que les quería presentar. El libro tiene otra virtud para mí, que es exhaustivo, o sea, es abundante. Por ejemplo, cuando se escriben este tipo de libros, una de las grandes cuestiones a resolver es cómo es cada interlocutor, porque uno depende del interlocutor. Hay algunos que hay que hacerle 42 preguntas y contestan con un monosílabo, y otros con una pregunta cuentan toda su vida, ¿no? Entonces, en esa dependencia del interlocutor, Romina creo que lo resolvió bien, dejando fluir como fuera. Hay entrevistas que son cortas, otras que son muy largas, pero no falta nada, ¿no? Me parece que ahí estuvo también una buena decisión de la autora. Y bueno, y otro aspecto finalmente son las anécdotas, porque es un libro rico en anécdotas divertidas. Por ahí anda Ricardo Rux, no sé si está en este momento escondido Ricardo Rux. Hay algunos entrevistados que reúnen todas las condiciones, son pioneros, bohemios, residentes y visitantes, como Ricardo. Y ahora ahí, bueno, quería que después, si querés, lo hacemos pasar. Cuenta una historia del bosque bastante interesante. Así que bueno, eso es todo. Volviendo al prólogo, creo que lograste en una síntesis muy precisa juntar algunas palabras, como por ejemplo fruto. Hablas de que esto es un fruto de muchos años de trabajo. La palabra aprendizaje, la palabra tejido, la palabra voces, anécdota y dibujo, como decía antes. Vos hiciste tu dibujo, yo armé el mío y cada uno va a hacer seguramente el suyo.